Lo que más me gustaba de llegar a casa al final del día era ver a mi hijo, Tomás, esperándome en el porche, sus ojos brillantes, su sonrisa despreocupada. Tenía solo 10 años, pero en esa pequeña figura yo encontraba el peso y el sentido de cada decisión que había tomado en mi vida. Era mi ancla, la evidencia tangible de que no todo en este mundo estaba hecho para ser pasajero. Con él, sentía la certeza de que las cosas buenas aún existían. Y con Sofía, mi esposa desde hacía 20 años, solía sentir que el tiempo estaba de nuestro lado, que éramos uno de esos raros ejemplos de algo sólido en un mundo que, con frecuencia, parecía desmoronarse. Pero había empezado a notar cambios en ella. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles, una ausencia momentánea en su mirada cuando me hablaba, una forma distinta de alisar su vestido, como si sus manos, por reflejo, intentaran deshacerse de alguna presencia invisible. A veces me detenía a observarla desde lejos, tratando de entender ese aire desconocido que parecía rodearla, esa energía que, sin saberlo, me estaba alejando de ella. Esa tarde, un aire opresivo se había instalado en nuestra casa, aunque yo, inmerso en mis asuntos y preocupaciones, no le presté demasiada atención. Volví a casa más tarde de lo habitual, sin imaginarme que la primera pieza de mi mundo estaba a punto de desplomarse. Al entrar, sentí un extraño silencio que colgaba en el aire, como si algo esencial hubiera sido arrancado de las paredes. Tomás no salió a recibirme, como de costumbre. Lo encontré en su habitación, sumido en un silencio tan profundo como el de la casa. Tenía los ojos fijos en algún punto invisible, su rostro tenso y marcado por una especie de angustia que nunca antes le había visto. Sin embargo, preferí dejarlo en paz, convencido de que, como niño, pronto lo olvidaría. Esa era mi primera señal, una señal que ignoré. Más tarde esa noche, bajé al salón. Desde allí podía ver el jardín trasero, donde el viento agitaba las ramas de los árboles, y la luna arrojaba sombras alargadas y extrañas sobre el césped. Fue en ese preciso momento cuando percibí, casi por accidente, algo que me obligó a detenerme, algo que mi mente tardó unos segundos en aceptar. Era Sofía. Estaba en el jardín, en una esquina mal iluminada, su figura entremezclada con la de otro. Un hombre joven, un extraño que rondaba los 20 años, con una apariencia descuidada, pero con un aire de arrogancia en sus gestos. Lo vi inclinarse hacia ella, y aunque una parte de mí quería desviar la mirada, me quedé allí, paralizado, observando cómo sus labios se encontraban con los de ella en un beso largo, profundo, un beso que cargaba una intensidad que hacía tiempo no sentía de su parte. Sofía, mi esposa, mi compañera de años, respondía a esos labios como si no hubiera nada más en el mundo, entregándose con una facilidad y un deseo que me resultaron devastadoramente familiares y al mismo tiempo completamente ajenos. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de ira y desconcierto, pero no podía apartar la vista. Mis ojos se fijaban en cada movimiento, en la manera en que él la rodeaba con sus brazos, en cómo ella cerraba los ojos, como si su vida dependiera de ese momento. Un calor abrasador se fue apoderando de mi pecho mientras una frialdad extraña se apoderaba de mi cuerpo, paralizado ante lo que mis propios ojos estaban presenciando. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, viendo cómo Sofía y ese hombre se fundían en una danza silenciosa y dolorosa que, en algún lugar profundo, yo sabía que me desterraba. Ella nunca imaginó que alguien, y menos aún su hijo, la estaría observando. No imaginó que esa traición quedaría grabada en la memoria de alguien más que en la mía. Cuando finalmente me aparté de la ventana, algo dentro de mí se había roto. Caminé por el pasillo hacia el cuarto de Tomás y me quedé en la puerta, observándolo dormir, su respiración tranquila, su rostro sereno e inocente, ajeno a la oscuridad que empezaba a envolver nuestra vida. Mirarlo dormido me dio la fuerza necesaria para mantenerme de pie, para no perder la compostura, y, sobre todo, para tomar una decisión silenciosa. Desde ese instante, no supe con certeza qué parte de mí había quedado detrás, rota y deshecha, y cuál de mis fragmentos sería el que continuaría adelante. Sabía que el hombre que había sido hasta ese momento estaba muriendo. Algo había cambiado en mí, y no sabía si sería capaz de volver atrás. En algún rincón de mi mente, el deseo de venganza comenzó a formarse, pequeño y denso, como una chispa esperando un combustible que, en el fondo, yo sabía que llegaría tarde o temprano. Aquel beso en el jardín no se desvaneció de mi mente. Por el contrario,
creció y se asentó, infiltrándose en cada rincón de mi conciencia. Durante las semanas que siguieron, sentí como mi cuerpo se movía en automático, pero mi mente permanecía alerta, despierta y en un estado de vigilia constante. Había sido testigo de algo irreversible. No podía confrontarla, no aún. El simple hecho de verla fingir la vida familiar, de pretender que todo seguía en orden, era en cierto modo un alimento para una ira que, día a día, se hacía más meticulosa. Decidí esperar, construir algo más fuerte que una reacción impulsiva. Con cada día que pasaba sin que Sofía se diera cuenta de mi descubrimiento, mis planes se iban organizando en mi cabeza como piezas de un rompecabezas. Observaba cada uno de sus movimientos, analizaba cada gesto, cada palabra que decía, en particular, cada palabra que no decía. Había aprendido a reconocer las mentiras de Sofía a través de sus silencios, en las pausas, en la forma en que desviaba la mirada cuando creía que no la observaba, yo podía ver su traición reflejada como en un espejo. Lo primero que hice fue crear un archivo. Un simple documento que comenzó con anotaciones diarias sobre sus ausencias y, poco a poco, fue llenándose de detalles, mensajes de texto que intercepté en su teléfono, citas que decía tener con amigas pero que nunca parecían ser realmente con ellas, y las llamadas extrañas en horarios irregulares. Su joven amante tenía una firma casi evidente en cada uno de sus pasos, una imprudencia propia de su edad que ella, a su vez, parecía pasar por alto en su creciente arrogancia. Guardé cada registro como una pieza clave de un plan que, si todo salía bien, me daría la ventaja que necesitaba. No solo buscaba dejarla expuesta, mi objetivo era asegurarme de que, llegado el momento, Tomás permaneciera conmigo. Si el destino nos arrastraba al desastre, yo tenía la intención de protegerlo, de evitar que creciera junto a una madre dispuesta a destruir su hogar por un capricho pasajero. Durante ese tiempo, adopté una estrategia diferente en casa. Jugaba el papel del esposo comprensivo, del hombre que, en apariencia, nada sospechaba. Aprovechaba la normalidad aparente para desatar un juego sutil de manipulación. De vez en cuando, le mencionaba a Sofía cuánto valoraba nuestra familia, recordándole lo difícil que era encontrar estabilidad en un mundo tan incierto. Traía a colación recuerdos de los primeros años de nuestro matrimonio, de cómo habíamos luchado juntos para construir el hogar que ahora compartíamos con Tomás. Le hablaba de nuestro hijo, de cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de ella, de cómo me preguntaba sobre los primeros momentos que habíamos pasado como familia. Podía ver el impacto de mis palabras en sus gestos, en la forma en que a veces bajaba la mirada o fruncía el ceño, incómoda. Había una culpa silenciosa en cada uno de esos movimientos, un remordimiento que ella intentaba ocultar tras una sonrisa tensa, en una mueca que apenas lograba sostener cuando me miraba. Sabía que esos pequeños recordatorios sobre el valor de nuestra familia no la harían retroceder, pero en cada palabra que le dirigía iba depositando una carga invisible. Era como colocar ladrillos de un muro del que ella, aún sin saberlo, quedaría del otro lado. Para Tomás, mi comportamiento se mantenía inalterado. Cada mañana lo despertaba con la misma dulzura de siempre, lo llevaba a la escuela y regresaba a tiempo para escucharlo hablar sobre sus proyectos y tareas. Jugábamos juntos en el jardín o salíamos a pasear los fines de semana. Sabía que él también había visto aquella escena en el jardín, y aunque no lo mencionaba, la incomodidad persistía en su mirada. Veía en sus ojos la confusión, el mismo desconcierto que yo había sentido al ver la verdad desnuda ante mis ojos. No quería que ese dolor se convirtiera en una herida permanente, en una desconfianza que lo acompañara toda la vida. Mi plan era preservarlo, blindarlo de la decepción. Mientras continuaba mi juego de palabras y sutiles recordatorios, Sofía comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Su teléfono lo llevaba con ella a todas partes, su expresión se endurecía cada vez que escuchaba que Tomás hablaba de mí con admiración, y sus risas se volvían más forzadas. En algunas noches, incluso la sorprendí observándome, como si intentara descifrar si yo sabía algo. Pero yo le devolvía una sonrisa apacible, le dejaba un beso en la frente, con la calma de alguien completamente ajeno a la tormenta, le deseaba buenas noches. Mi paciencia no era infinita, pero sabía que el momento oportuno llegaría. Mientras tanto, acumulaba cada pedazo de evidencia, cada pequeño detalle, sabiendo que cada prueba fortalecía mi posición. Su amante seguiría cometiendo errores, y yo aprovecharía cada uno de ellos.
Sabía que, al final, la misma red que ellos habían tejido en secreto sería la que los atraparía, la que los dejaría expuestos. Con cada día que pasaba, Sofía se encontraba más atrapada en el peso de sus propios secretos y en la red de sutiles recordatorios de todo lo que estaba poniendo en peligro. No necesitaba gritar ni enfrentarlo todo de inmediato. La espera, el desgaste de vivir con una culpa constante, era un castigo en sí mismo, y yo me aseguraba de que cada paso que ella daba quedara grabado en ese archivo silencioso que, en algún momento, se convertiría en su sentencia. El juego había comenzado, y aunque ella aún no lo sabía, la victoria estaba cada vez más cerca de ser mía. Esperé pacientemente a que todo estuviera listo. Sabía que Sofía confiaba en que el secreto de su infidelidad estaba seguro. Se había vuelto temeraria, creyendo que su doble vida podía sostenerse indefinidamente. Y yo, aparentando ceguera, seguía alimentando su sensación de seguridad mientras completaba mi estrategia en silencio. Al ver su descuido, su creciente arrogancia, sentí un impulso frío y calculado que me daba fuerzas para esperar. Sabía que mi tiempo llegaría, y cuando lo hiciera, ella no tendría dónde esconderse. Cuando llegó el día de la confrontación, elegí un momento en el que sabía que Sofía no tendría escapatoria. Preparé los documentos, las fotografías y los mensajes que había recopilado durante meses, y solicité la separación con una firmeza que ella jamás hubiera imaginado de mí. Sofía, sorprendida, intentó retener la compostura. Pero, al revisar la evidencia, el color de su rostro se desvaneció. Se dio cuenta, de golpe, de que yo había estado observándola todo ese tiempo, dejando que su propio engaño creciera hasta volverse imposible de ocultar. El juicio fue corto, pero cargado de tensión. En la sala del tribunal, vi a Sofía sentarse, su mirada baja y su postura rígida, mientras la lista de sus actos quedaba al descubierto. Su amante, aquel joven de 20 años con quien había arriesgado todo, brillaba por su ausencia. Cuando la presión se hizo demasiado grande, él se esfumó de su vida, dejándola sola y expuesta ante los jueces y las paredes de aquel lugar impersonal. Fue el primero en abandonarla, y cuando ella lo buscó para pedir su apoyo, él se desvaneció sin una palabra, como el espejismo que siempre había sido. Durante el juicio, presenté cada una de las pruebas con meticulosidad. Las fotos, los registros de sus ausencias y los mensajes fueron recibidos con silencio en la sala. Cada imagen, cada línea de texto, era una marca en su reputación, y el peso de los hechos fue aplastante. Mi abogado, experto en su oficio, no dejó espacio para que su defensa pudiera alegar falta de pruebas. Sofía trató de defenderse, pero su voz sonaba frágil y rota, tan vacía como las promesas que alguna vez me había hecho. El veredicto final fue rotundo. Gané la custodia de Tomás, el hogar y la estabilidad que durante tanto tiempo había protegido. Para mí, aquello no fue solo una victoria legal, fue la restauración de una justicia que ella había pisoteado al perseguir su capricho sin medir las consecuencias. No experimenté alivio inmediato, solo un silencio pesado que supe que tomaría tiempo en disiparse. Pero Tomás estaría a salvo, y eso era lo único que importaba. Él no tendría que soportar la carga de una madre que había traicionado la esencia misma de su hogar. Con el tiempo, vi cómo la vida de Sofía se desmoronaba. Aquel joven, su amante, desapareció tan rápido como había llegado, dejándola para perseguir a otra mujer, alguien más joven, más ingenua, quizás, a quien también abandonaría en algún momento, como una sombra pasajera. Sofía, atrapada en la soledad, empezó a notar la ausencia de la estructura que había tenido conmigo, de esa solidez que ella misma había destrozado. Intentó contactar a Tomás en varias ocasiones, pero él se mostró distante, dolido por todo lo que había visto y vivido. En su mirada ya no estaba la inocencia de antes, y yo sabía que era algo que no podía devolvérselo, solo amortiguar el golpe de lo que había presenciado. Sofía comenzó a perderse en un ciclo de relaciones pasajeras y rostros sin significado. Su vida se volvió una búsqueda frenética de algo que ya no existía. Me enteré de que intentó contactar a viejos amigos, pero las puertas se cerraron una tras otra. La historia de su traición se había esparcido, y muchos de aquellos que antes la respetaban ahora la miraban con desaprobación. Todo lo que había construido se había deshecho frente a sus propios ojos, y la grieta que ella misma había abierto se había transformado en un abismo del cual no podría escapar.
Con el tiempo, sentí que la venganza había cumplido su curso. Mi victoria fue fría y sin gloria, pero en ella encontré una especie de paz. Tomás y yo nos mudamos lejos, a una ciudad diferente, un lugar donde pude empezar de nuevo y donde él pudiera vivir sin los fantasmas de lo que había visto en el jardín aquel día. Cada tanto, me preguntaba si Sofía pensaba en lo que había perdido, si en algún momento miraba atrás y comprendía la magnitud de su error. Tal vez sí, tal vez no. Pero para mí, ya no importaba. Había recuperado lo que era esencial, y había asegurado que ella enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Finalmente, el silencio que tanto había ansiado se instaló en mi vida, y me permitió, después de todo, seguir adelante con mi hijo, con la certeza de que habíamos dejado atrás las ruinas de un amor que ella misma había destruido.